Amigos y amigas de Comunicación y Vida, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega. Y mis primeras palabras son para agradecer a Monseñor Freddy su libro que me entregó la semana pasada, el Anacoreta, y que he disfrutado y he leído. Y les cuento, para darle los saludos a Monseñor, que tanto Altagracia Bisonó, Nati Núñez, DMB Marleni, bueno, un equipo. Queremos formar una peña, como se usa mucho en América del Sur, una peña literaria para contarnos qué hemos visto y qué hemos disfrutado. Saludos. A pesar de que te desacredité en la entrega, Sí. porque como dice, dice la gente por ahí, tú porque no peleas, porque digo, y traes el libro para entregárselo ante una multitud de testigos, Sí. es decir, en la televisión, Sí. para que después no diga. No, pues agradezco con mucho gusto, es Sí, decir, sí. con mucho gusto. Hay personas que los tienen muy merecido el que uno tenga en cuenta, ¿verdad?, a la hora de estas cosas, y además valoran. Cuenta mucho el que sabe valorar. Por ejemplo, tú ves que de los primeritos que yo entregué, a Marilis Franco. ¿Por sí. qué? Porque ya lee y Que no, aprecia que sabe valorar. valorar. Que hay gente que sabe valorar y hay otra gente que lo tira por ahí y como si nada. Entonces un esfuerzo que se hace y lo demás. Como Bien. decía Monseñor Flores del libro, dígame eso. Es un poco triste Sí, lo de pero- Monseñor Flores, que él decía, lo grande no es escribir un libro, es encontrar quien ¿Quién lo lo- lea. Qué bien. Decía Monseñor Flores. Pero el que tiene una misión en la vida la cumple, Sí. prescindiendo de, si le hacen caso, O no. bien, y si no le hacen caso, también. Pues, empezando, quiero aprovechar para hacer mención de el Premio Nacional de la Feria del Libro Eduardo León Jiménez de este año 2024, que les fue entregado a Manuel Matos Moquete, ahora, recientemente, su libro El Crisol y la Criba, Relatos de Aprendizaje. Manuel Matos Moquete, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero es una persona bien reconocida en el país entero, pues nos alegramos con su éxito. Manuel Matos Moquete, salió por la prensa por todos los lados. ¿Tú lo pusiste ahí en camino? No, pero va en esa rama de la literatura, porque quiero también felicitar a Johnny Lama, quien ganó el primer lugar del concurso de décimas Espinelas 2024 de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Nuestras felicitaciones. Fue él. Él fue que ganó. Hemos reconocido. Un viaje maravilloso. Ahí hay una foto donde está él con nuestro amigo común Peralta Romero. Rafael Peralta Romero, amigo nuestro. Bien, pues debo además agradecer a Monseñor Tobías Cruz, que se me apareció allá con ese grupo que pueden Una ver multitud. ustedes. Un grupo de cursillistas tenían una reunión o algo y allá se me aparecieron a la casa con una sorpresita para mí, y es que una de las cursillistas, que ahí está en la foto, la más sonriente de todas, esa algo más pequeña que aparece al lado de Monseñor Tobías, la casé yo, como dice la gente, Sí. porque se casa el esposo y Sí, la sí. esposa, pero yo bendije la boda de ellos en el 1981 en Guananico, Oh, 1981. mi pueblo muy querido. Entonces ahí estaba ella con esa alegría, ya con los nietos, un nieto grandísimo tiene ya, que era el que la acompañaba, porque muestra como algo de dificultad en la movilidad. Entonces un nieto, pues ahí está ese grupo, que me fue una agradable sorpresa
su visita. Y aprovecho también dos cositas más mínimamente. Una es que ya la mencioné aquí hace un tiempo largo, doña Lolín en Ocoa. Pues ahora vino a visitarme el padre Pascual Reynoso de la diócesis de Baní, que es muy amigo de esta doña. ¿Y qué crees tú? Que ahí ya veo, dulce. él quería mandarme higos secos, que a mí me encantan. No los tenía, pero mandó en almíbar y hay otros dulces. Pues Lolín, Dulcería Lolín, en San José de Ocoa, buena amiga, y aprovechó, como digo, la visita del padre Pascual Reynoso, que estuvo por mi casa. Y finalmente, antes de la palabra, que yo dije, saludé a Leo Rodríguez Lovera y a su hija Dilegni. Entonces digo, el nombre de la mamá no lo sé, y me mandó a decir Carolina Gutiérrez. Qué bien. Pues entonces saludamos también a la madre de Dilegni, Carolina Gutiérrez, que no la mencioné en el programa anterior, a los otros sí, pero a ella no, porque no sabía su nombre. Pues mire, antes de entrar a la palabra, lo menciono por algo que usted va a recordar, y es que Elías y doña María de la parroquia del Ensueño en Santiago cumplieron 50 años de casados. ¿Y sabe quién lo casó? Bendijo su boda. El padre Alfredo Lambert, misionero del Sagrado Corazón. Alfredo. Hace muchos años cuando ella tenía... Ah, Alfredito. Sí, sí, cómo no, ese fue el que llevó al seminario a Osoria. Ah, pues mire. A Monseñor Osoria. Ese Alfredo Lambert, porque luego vino Reyán Lambert, que murió ahogado en agua. En agua, lo recuerdo, bajito. Ese era bajito, sí, más joven. Sí, joven. Entonces este no, era mayor. Mayor, les recuerdo. Él fue. Sí. Bien, pues entremos. Bueno, me recojo porque entramos ahora a la palabra. Bien, 28º domingo del tiempo ordinario. Vamos rápido. 28º, el domingo 28 del tiempo ordinario. Seguimos todavía con el evangelista San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bien, ahí están los detalles, Polo. Y los temitas que me los ponen a mí en bandeja. Sí. Maestro bueno. Porque no, antes. Sí. Cuando salía Jesús al camino. En salida. Entonces, lo que tantas veces... cada vez que miramos un trozo del Evangelio, está esta parte. Entró a la casa, salió, iba en el camino, se encontró esto, se encontró lo otro, y ahora va, en el camino va, el mismo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora sí se puede destacar algo de lo que tú mencionabas. No solo se le acercó corriendo. Hay detalles. Hay uno que puede acercarse de mala gana y hay otro que viene con el paso ágil. Es diferente. Quería encontrarse. Ahora, lo que sigue, se arrodilló ante él. Entonces no es como el que se acerca a hacer una pregunta para ponerle una trampa. Este es muy diferente a lo que hemos estado compartiendo anteriormente. Y otros vinieron y también postrándose ante él. Maestro, mi niña está en las últimas. Diga algo, una oración, etcétera, etcétera. Hay maneras diferentes de acercarse al Señor. Y el que se postra
está como en adoración o está suplicando muy intensamente. No es como el que pide algo mirando para otro lado, como si no le interesara. Quiere decir que si se arrodilló, entonces tiene interés y reconoce la autoridad de aquel a quien suplica. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios, dice. Hay, según los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, varían, porque Mateo y Marcos traen esto que se llama normalmente la escena del joven rico, se llama esto. Entonces hay alguna variación de un relato a otro. El otro simplemente dice maestro, y aquí en este relato que es el de Marcos, maestro bueno. Entonces dice Cristo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? ¿Cómo eso puede confundir, Polo? Porque alguien que diga, bueno, pero eres Dios, bien, pero puede ser como que Cristo quiere ver el nivel de conciencia que tiene ese hombre. Entonces, si lo llama bueno, porque sabe con quién está hablando. O es una palabra que se dice, como se dicen tantas palabras, bueno, solo es Dios. Y en ese caso, el Hijo de Dios, no hay que dudar. Ahora, si se dice a otra persona cualquiera, puede decir, sí, a lo mejor hago cosas buenas, pero me he equivocado. Bueno, completo, solo Dios. Entonces Cristo hace esa aclaración. No porque le proteste porque le aplicara esa palabra, sino quiere provocar la claridad en el que la pronuncia. Ya sabes los mandamientos. Ahí le está respondiendo a la petición que le hizo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta para un sabio. Y antes se acostumbraba mucho eso, y de hecho abundan los relatos de un joven que se acercó a preguntarle a un maestro. En las tradiciones de las culturas y en la cultura oriental ni se diga. Recogió bastante de eso Anthony de Melo, que tú tuviste que oírlo mencionar. Sí. Y andaban los libros, yo mismo tengo en biblioteca varios libros de Anthony de Melo. Entonces él recogía muchas cosas de la sabiduría oriental. Entonces hay un alumno que se acerca para preguntar al maestro, como este. Por eso digo, era muy frecuente alguien que quería saber y se acercara, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No era una pregunta banal. No. Porque el que está apurado por llegar a un sitio y no está muy claro, es, ¿cómo se llega a tal sitio? ¿Está bien? Hay derecho a preguntar una dirección. Usted y yo lo vivimos en Bonao. Hay en Bonao, ciertamente. Fuimos a los 25 años de... ¿Cuánta gente buena tiene la tierra? Porque le preguntamos a un joven y ahí tenía su motor y una hermana. Venga, que lo vamos a llevar. Porque estábamos bien perdidos. Yo no me acordaba que tú andabas. Sí. Entonces, fuimos a los 25 años de ordenación sacerdotal del padre Tomás Alejo Concepción. Sí, sí. Y hasta que no nos dejó en el templo, no se fueron. No se fueron, no, entonces
pedimos auxilio. Entonces eso es, te acordaste, porque yo dije, uno que ande medio perdido y pregunte cómo llegar, bien, y hay distintos niveles de preguntas por la importancia de menor a mayor, pero esta está en la cima. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para llegar al negocio de no sé qué? Ah, hombre, eso es sencillo. Oye, por aquí. ¿Qué tengo que hacer para lo que sea? Pero para heredar la vida eterna, no está preguntando cualquier cosa. Es una pregunta trascendente, completamente trascendente para una persona. Y ahí viene la respuesta entonces, ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí el Señor le dijo, muy fácil, ¿quieres heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Todo eso lo he cumplido. Cumple los mandamientos. Entonces, cumple los mandamientos, tan sencillo como eso. Ahora viene lo que tú mencionas. Entonces, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Se ve que este era un poco mayor, pero generalmente se dice el joven rico, que es la otra versión de los sinópticos. Entonces, todo eso lo he cumplido. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Jesús se quedó mirándolo con cariño y le dijo, bien, en cuanto a la mirada, me vino a la mente las miradas de Jesús, que hasta Monseñor Plinio tiene un libro sobre eso. No es el único, porque ya existían. Así como hay las preguntas de Jesús, también las miradas de Jesús. Y recogió Monseñor Plinio y lo puso en un libro, las miradas de Jesús. Pues tiene que mencionar obligatoriamente esta. Jesús se quedó mirándolo con cariño. No una mirada de desprecio, porque también, como dicen, hay miradas que tumban cocos. Sí. ¿Tú has oído eso? Sí. Hay miradas que matan, dicen también. También. Sí. Entonces, como el basilisco que mataba con la mirada en la mitología. Yo creo que eso sale incluso en la, ¿cómo se llama la película esa que está muy de moda de Harry Potter? Ah, porque ahí está Wilsenia y Lisange. En Harry Potter hay una especie de basilisco. Y hay también un ave fénix que se vuelve ceniza. Sí. Habla conmigo. Sí, ya yo vi. Contigo no. Ya yo vi. Porque tú eres película cinematográficamente un atraso. Ay, Dios mío. Ay. No, ya, está bien. Pero tengo mis dos ayudantes. Que no oiga yo la voz de las doñas. Ay, monseñor, considere a Apolo. Bien, entonces mirándolo, no una mirada indiferente, no una mirada de desprecio, sino de cariño. El Señor, si Dios nos mira con cariño, hay esperanza para nosotros. Ojalá siempre nos mire así. Entonces, Jesús, mirándolo con cariño, le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Caramba, fue lejos. Sí. Dos cosas, porque no es una nada más. Una es, entrega tus bienes a los pobres y luego ven y sígueme. Es decir, invitándolo a ser seguidor
cercano de Jesús, como a los apóstoles. Desprendimiento total. Sí, lo primero, pero tiene otro. No es solo desprendimiento de los bienes, es como una condición para aligerar el paso en el seguimiento del Señor. Son dos cosas y están unidas. Entonces, bien, ya hemos hablado, incluso recientemente, a propósito de la cápsula de doctrina social de la Iglesia, que tú trataste el tema de la economía. La economía. Entonces yo insistí que no es dar siempre la única manera de hacer el bien. Yo más bien soy de esa corriente, pero como dije, por otros motivos. Pero a una gente por ahí no le ayuda que tenga dinero y comience a dar, como yo dije aquella vez. Pues sí, búsquese los borrachitos y los drogadictos y dele dinero. Y si no, los corruptos, dele dinero. Corrupto quiero decir corrupto, porque la gente nada más entiende corrupto los que están en el gobierno. De hecho, eso me hizo casi fracasar en mi homilía de toma de posesión al llegar a Santiago, porque dije corrupto pensando en pecador. No, pero ya la corrupción siempre se entiende pública y la privada. Entonces, hay un uso muy restringido del término. Entonces, bien, dele a un sinvergüenza, póngale algo de lo que usted tiene en las manos a un sinvergüenza, dinero, lo que sea, para que usted vea dónde va a dar. Entonces, pero en este caso, el Señor recomendó y sigue recomendando, porque de hecho hay gente todavía que le ha hecho caso al Señor y no acumula material, cosa material. No acumulamos. Entonces, eso es una manera. Un empresario no puede hacer lo que hacemos nosotros, porque un empresario tiene que tener dinero obligado y bienes, y para hacer el bien, se supone. Entonces, pero el seguimiento radical del Señor es lo que se pone de manifiesto aquí. Seguimiento radical. Seguimiento radical, entonces, es entrega lo material que tengas. El que pueda entenderlo, que lo entienda, como dice Cristo. A menudo dice eso en el Evangelio. Pues bien, la otra partecita para completar en el segmento siguiente. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa, luego continuamos con la siguiente parte de la palabra, luego la palabrita, la cápsula y más contenidos aquí en Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Seguimos con la palabra. Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. No podemos detenernos en cada detalle porque se alargaría mucho y además no es necesario. Pero el Señor le orienta al joven para que se haga una gran economía. Y es paradójico, porque entonces lo manda a desprenderse de lo que posee. Las cosas del Señor son paradójicas, porque le dice, haz tal negocio y ahí te volverás multimillonario. Y el Señor le dice, da lo que tienes a los pobres. Y luego la distinción muy grande, ven y sígueme. Y ahí continúa. A estas palabras, él frunció el ceño. ¿Qué es eso? Pues así. La gente dice el entrecejo, Sí. que también se dice así. ¿Qué es lo que me está diciendo? Nosotros, cuando muchachos, bromeábamos imitando a un pariente de papá. Sí. Tenía un dominio y levantaba una sola de las cejas. Sí. Pero bien, frunció el ceño, como que al que le dan una noticia que no le conviene, entonces lo mostró en la cara. Todo lo contrario, lo que el Señor le está proponiendo, la felicidad eterna para él. Y sin embargo, frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Entonces hay cosas que te impiden la felicidad de Dios, te impiden la salvación de Dios, o al menos te la dificultan. Y este es un caso. Entonces conviene que nosotros estemos bien atentos a que nada nos impida recibir y lograr lo que Dios nos propone, lo que Dios nos entrega. Entonces, que no sea como este sujeto. No voy a decir el joven rico, porque aquí no se ve que es tan joven, pero así suele decirse. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, entonces, un hecho de vida acaba de suceder, inmediatamente el maestro deduce la enseñanza para los demás. Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Qué pasa aquí, Polo? ¿Eran multimillonarios los discípulos? No. Pero parece que aspiraban. Porque, ¿qué tienen? Y sin embargo, ¿quién puede salvarse entonces? Parece que tenían intenciones de buscar sus chelitos. ¿O conocían a alguien muy cercano a ellos que tuviera esa condición? No, ellos mismos se sienten implicados. Sí. Entonces, ¿quién se puede salvar? Jesús se les quedó mirando segunda vez. Otra vez. Y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Qué difícil, entonces, ¿será imposible salvarse? Es difícil para la gente, pero no para Dios. Es decir, el que ponga su corazón con Dios, ya, Dios realiza lo demás. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces aquí está toda esa sabiduría que nosotros
o la hemos venido poniendo en práctica en el transcurso de nuestra vida, o no, o hace falta trabajar más en esto, pero es una gran sabiduría de salvación la que Dios nos propone aquí. No estamos contra la economía, ya lo hemos repetido tantas veces y dijimos, un padre de familia, padre y madre de familia, que tienen que sostener a unos hijos, no va a llegar Jesús y a decirle, repartan todo lo que tienen que dejarlo de los hijos. Yo sí puedo repartir todo lo que tengo, porque yo no tengo responsabilidad para nadie en absoluto. Entonces, uno sí, Polo tiene que ser millonario obligado, porque es padre de familia. Yo no, yo puedo darme el lujo de no tener nada. Entonces, gracias a Dios, porque hay un llamado de Dios a vivir de una manera y de otra, y cada una tiene su condición. Para esto también. Ahora, el ayudar al prójimo, el ser desprendido en la medida que se puede y que se debe hacer, entonces eso será siempre para alegría de Dios, porque es el mandato de Cristo hacia nosotros. Y más que decir que es a un rico muy difícil entrar al reino de los cielos, o como dijo al principio, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Si fuéramos a perfilar un poco la expresión, no es tanto el que las tiene, sino el que les da el corazón, que es casi una cosa, porque es muy común que el que tiene mucha riqueza se apegue a las riquezas y le entregue. Entonces, quita del trono a Dios y sienta las riquezas, como otros quitan del trono a Dios y sientan el placer o la fama. Y el poder. El poder, la fama, que eso es lo que le gusta. Entonces no es el asunto tener o no tener, sino ¿qué ocupa el primer lugar? Si es la riqueza, mal. Si es Dios, todo lo demás va fluyendo entonces, como el que tiene bienes de este mundo, pero sabe usarlo para ganarse su salvación eterna, que en ese caso, esa es la lección que Cristo quiso dar a este señor. Bien, Polo. Bueno, concluimos con la palabra. Entramos ahora a la palabrita. ¿Qué Bien, tenemos? Breve hoy, porque se la voy a dedicar precisamente a la obra de Manuel Matos Moquete, que mencionamos, la obra que ganó en la Feria del Libro, que se titula El crisol y la criba, relatos de aprendizaje. El crisol y la criba. Entonces, precisamente, a eso dedico la palabrita. Crisol, recipiente hecho de material refractario que se emplea para fundir alguna materia a temperatura muy elevada. Se supone que un crisol no puede estar hecho de cera. ¿Qué te parece? Material refractario rechaza el fuego, resiste el fuego. Para poder fundir, si se echa oro, tiene que ser entonces en un recipiente de un mineral o un material que resista el fuego. Que no Entonces, se funda con él. crisol. Pero es una palabra muy expresiva también, y por eso se usa en sentido figurado. Acrisolado, se dice, de algo purificado. Entonces se dice algo acrisolado. O también la persona que fue probada, por ejemplo, en el sufrimiento, como el oro en el crisol, se dice, como el oro en el crisol. Entonces tiene muy buen significado también así. Ahora la criba. Crisol quizás se entiende más entre nosotros. No es que la gente lo use mucho,
Pero si yo digo como oro en el crisol, probablemente se entienda que es en el lugar de fundición o en el recipiente para la fundición, como ahí las imágenes que he elegido lo dicen claramente. Ahora, la criba, eso sí, no, entre nosotros, tú no vas a oír a nadie por ahí, quizá cribar es sinónimo de sedacear. Entonces, criba, utensilio consistente en un aro con una malla u otro material agujereado fijados en él que sirve para cribar, es decir, un sedazo. Y por eso le pongo ahí, sobre todo lo que se usan en la cocina, es una criba, cuando se cuela, por ejemplo, la leche, o avena. también alguna cosa, un polvillo fino que se ha mezclado y le cayeron granos de arroz, se echa ahí y los granitos de arroz quedan aparte, los granos de arroz. Entonces, criba ahí. Y ahí las imágenes no dejan duda, porque también, por ejemplo, para sedacear una arena, para la construcción, como la imagen que pongo ahí, pues entonces es lo mismo, cribar, sería sedacear, lo que nosotros decimos sedacear. Ahora, por ahí, aquí jamás se usaría cribo, que es la palabra original para criba. Ninguna de las dos, pero la primera mucho menos. Estar algo como una criba, agujereado por todas partes, desbaratado. Como un guayo. Como un guayo. Sí. ¿Qué dicen? Bueno, no digo en el sentido sí, con pero tanta... como un guayo, el guayo corta, la criba no. No. Entonces el guayo hiere. La diferencia es los pichitos que tiene, muchos hoyos. La criba obligatoriamente tiene que tener muchos hoyos, el sedazo. Entonces al que le digan que está como un sedazo, está bien perforado. Y que ahora lo hacen plástico, todo eso. Entonces, hecho una criba, muy roto y lleno de agujeros. Eso significa el que le digan que está como una criba. Bien, Polo. Está en bancarrota. Concluimos con la palabrita. En bancarrota. No, ese es otro significado. Otro significado ahí. Sí, sí. Bueno, entro ahora con nuestra cápsula. Hoy hemos escogido el 393, el fundamento de la autoridad política. Y dice, la Iglesia se ha confrontado con diversas concepciones de la autoridad, teniendo siempre cuidado de defender y proponer un modelo fundado en la naturaleza social de la persona. En efecto, como Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz encaminado al bien común, resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija. Una autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza y por lo tanto del mismo Dios, que es su autor. La autoridad, las tareas que se le asigna debe ser un componente positivo e insustituible para lograr la convivencia civil. Y yo pensaba en dos momentos, Monseñor, y ustedes, amigos y amigas. A nivel de la sociedad, ningún grupo humano, si no tiene una cabeza, puede seguir hacia adelante. Y esa cabeza debe tener los principios claros y los objetivos hacia dónde se quiere llegar. Pero también en el hogar, si no hay alguien como que rija el grupo que le ha tocado, puede irse al abismo. Son mis dos concepciones. Y a mí sí me quedó resonando más la primera parte. La autoridad, la Iglesia tiene que bregar con la autoridad. Sí. Es decir, compartir, porque tienen funciones semejantes en la sociedad, semejantes salvando la distancia, porque en la sociedad autoridad es la autoridad elegida por esa sociedad.
La iglesia tiene otro tipo de autoridad. Yo quiero fijarme ahí, porque veo que ahí hay una trampita para la iglesia. El tener que estar cerca de la autoridad. Ahora, es una nación que tiene un régimen democrático. La iglesia tiene que interactuar con las autoridades en ese régimen democrático. Es una dictadura. La iglesia tiene que interactuar y vivir y salir a flote en esa dictadura. Como lo hemos visto a través de la historia. Vive en un régimen comunista, marxista. La iglesia es diferente, muy diferente. Bien, yo no voy a pretender ser abarcador en eso, pero solamente me vino a la mente esto, que hay tentaciones para la iglesia y trampas. Sí, entendemos, hay que compartir con la autoridad y para poder realizar la misión encomendada por Cristo a la iglesia, tiene que bregar con la sociedad y caminar en medio de la sociedad y codearse con la autoridad. ¿Cuál es la tentacioncita que yo veo y he visto? Es que la iglesia se acerque tanto y se asocie tanto a la autoridad que identifiquen. Entonces a menudo perjudica a la iglesia, que es lo que atribuyen, por ejemplo, a la era de Trujillo aquí en el país. Todavía hay gente que les recrimina a la iglesia mucha cercanía en la era de Trujillo, aunque finalmente vino aquella carta pastoral, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Entonces, ese es un peligro que yo veo, aún en la democracia. Lo digo de esta manera, y sin extenderme demasiado, porque el temita se prestaría. Polo, por hacer el bien, tú te acercas a la autoridad. Entonces, el peligro para la iglesia es acercarse tanto y volverse tan obsequioso de la autoridad que lo identifiquen. Y es fácil para unos más, para otros menos, porque también quizás tiene que ver mucho con el temperamento de cada uno, con las convicciones de cada uno. Está el peligro de que si una autoridad te favorece, tú te vas de cuerpo entero, te entregas. Y eso no es bueno para la iglesia. ¿De qué estaré hablando yo, Polo? ¿De cosas que yo mismo he visto aquí en el país? Sí. De gente que se entrega a la autoridad, quiere obtener algo con buena intención. Entonces, ay Dios mío, entonces lo perciben que como si fuera uno de ese partido o de ese gobierno. En cuanto a mí, yo estoy lejos a muchos kilómetros de la perfección, pero en ese puntico he tratado de cuidarme. Es decir, y eso me ha salvado. Cuando me han acusado de alguna cosa, digo, no me conocen, porque yo no tengo que ver si es grande o chiquito. Si yo tengo que actuar, nunca he averiguado si es grande. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, Polo, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno. Vamos a dejarlo hasta ahí, bien. Siga. Concluimos entonces con la cápsula, el 393, el fundamento de la autoridad política. Estuve, Monseñor, en Moca. Estuve en un encuentro con la Fundación Mujer Iglesia, filial Moca, y debo agradecer a Octavio Romero, a todo ese equipo, al Padre Agustín, porque estuvimos en la cuasi parroquia de allá de Guaucí, él estuvo ahí con nosotros, y mujeres de varias comunidades, de los Camacho, del Mamey, de las Lagunas, y fue como un reconocimiento con motivo del Día Internacional del Adulto Mayor. Varias mujeres con más de 80 años, y fue una actividad que yo realmente
me sentí muy bien, Y cantamos. tú casi podías quedarte ahí. Yo me puse al lado, pero después vi que no calificaba para los 80 que faltan. Entonces, pero felicitaciones al equipo organizador. Qué bonito todo aquello del pasado domingo. ¿Usted quería saludar a alguien? A Mary era. Bueno. Sí. Y suerte a Dios que te lo dije. No, que yo recuerdo. No, que mencionamos los cumpleaños de octubre, que toda la gente grande, Sí. como Virgilio Apolinar, Sí. cumple. Y usted Entonces también. resulta que el mismo día que yo cumplo, cumple la mamá de Mary González. Ok. Y me lo recordaron y luego la misma Mary mandó a decir, pero ya me lo habían recordado aquí, que ese mismo día, porque yo mencioné Amada del Carmen, la mamá del padre Regino, Teresita y compañía, Sí. cumplía el mismo día exactamente que yo, pero también la mamá, y al otro día cumple Maribel Mejía, que era del servidor ahí en el arzobispado de Santiago de muchos años, varios años. Entonces, por casualidad, estaban esos cumpleaños. Yo te dije que una hija de Martina, la que trabajaba en la administración del arzobispado, entonces también, pues esta la madre de Mary González, nuestra querida amiga. ¿Y sabe quién? El 15, Sor Evelyn, una monjita, una religiosa de la de Cardenal Sánchez. No hable mal de ella, no hables mal de ella. Mi querida amiga. En Jánico. En Jánico, un calito, calaverna, sí, y una trabajadora incansable, siempre con su sonrisa. Y por último, Monseñor, le enviaron un saludo José Rodríguez de Pass and Boy en Estados Unidos, New Jersey, por ahí. Y saluda a toda la gente que fuera de la patria nos ve y que se sienten a gusto con este espacio. Ahí estuvieron mis saludos. Tú estás hoy muy... ¿Complaciente? No, muy breve. Estoy sorprendido. Pero mira, pasó el Día Mundial de Oración y Ayuno y tú no dijiste nada. Se me pasó. Entonces, eso fue el 7 de octubre, pero yo lo que pensé es, los conflictos son tan grandes en el mundo ahora y el peligro tan tremendo que deberíamos seguir orando y haciendo alguna penitencia ocasionalmente con esta intención del Papa Francisco, pedir la paz en el mundo. No solo un día, como se hizo el 7 de octubre, sino continuar como una intención permanente, porque el que mira Medio Oriente o el que mira Rusia y Ucrania y otros lugares, Sudán porque del Sur. no hay que averiguar, no hay que embromar mucho para que la gente cometa un desatino y empiece una guerra. Y además Satanás no descansa. Entonces que oremos con esa intención. Es como si fuera jugando a la guerra y con estos adelantos científicos sofisticados estamos... Bueno, vas a quedar tú en una deuda conmigo. Sí. Porque ya la vejez tuya te está trabajando tanto. Y mucho. Que me dijiste, y yo preparado, porque él iba a interrogarme sobre mi libro, varios puntos me iba a preguntar, y pregunten si se acordó de eso. Se queda porque así es la juventud. Para la próxima semana. Así es la juventud. Pero le adelanté al inicio esa peña que vamos a tener. Sí, así es. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía.
Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Es necesaria la paz en el mundo, pero la paz nace en los hogares. Por eso te pedimos, Señor, que bendigas cada hogar, especialmente los que están en discordia, los que no se entienden, para que cada una de nuestras familias sea un lugar donde se cultive la paz y que sea bendición para la sociedad. A ti te lo pedimos, que eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana en Comunicación y Vida.